Una de las franquicias más importantes de Capcom es Monster Hunter, y por fin tenemos una nueva entrega de esta saga, que es Monster Hunter Wilds. Así que en este video te voy a estar hablando de lo que me ha parecido, mis impresiones, algunas cosas que he visto, y también voy a responder algunas de las preguntas constantes que me hacían en los comentarios en otros videos que no podía hablar, ya que no había muchas cosas que podía reseñar. Pero, como ya pude jugar el juego completo, les voy a hablar de todas mis impresiones. También voy a aclarar que este no contiene spoilers, así que no te preocupes, no te voy a mostrar cosas de historia, ni te voy a estar spoileando cosas, simplemente voy a hablar de temas generales. Como hemos visto en la beta, el juego está basado en la historia de Nata, así que este personaje va a ser el personaje clave en toda la historia. Realmente la historia es bastante profunda. Algo que me gustó es que se sale completamente de lo básico que hemos visto, de que el gremio te llama para resolver una catástrofe o para prevenir una catástrofe. Esto es normalmente la premisa que siempre se utiliza en Monster Hunter, pero en esta ocasión ha profundizado mucho más y han hecho mucho más rica la historia. Por lo tanto, si eres amante del lore, te va a encantar la historia, ya que recopila muchas cosas externas al juego y las centra en un solo lugar, dándole mucha carnita para aquellos que les gusta el lore. Como recomendación, si vas a jugar el juego, siempre tienes que estar leyendo los diálogos secundarios, ya que los diálogos secundarios te van a dar contexto de muchas cosas de lo que pasan, e incluso te vas a enterar de alguna historia de algún personaje. Así que te recomiendo que leas todos los diálogos en caso de que te encante el lore. Ahora, aquí va un tema que me han preguntado muchísimo y es el tema de rendimiento. Yo lo estuve jugando en un PlayStation 5 normal, así que no puedo hablar de la optimización en PC. Esto ya saldrá en algunos medios especializados, pero en cuestión a PlayStation 5 te voy a decir que el juego va increíble. El juego va a tener 3 modos de juego: prioridad de resolución, equilibrado y priorizar fotogramas. De esta forma vas a poder 3 modos para escoger. También vas a poder limitar los fotogramas. Eso quiere decir que lo vas a poder jugar a 30 cuadros, 40 cuadros y 60 cuadros. O también lo puedes poner sin limitar. Esto hace que puedas configurarlo dependiendo cómo lo vayas a jugar, ya que en mi caso estuve jugando en un monitor en 1080, así que lo pude poner a 60 cuadros y el juego va increíble. Obviamente si lo vas a querer jugar a 4K vas a tener que limitarlo a 30 o a 40, pero si lo piensas jugar a 1080 vas a poder jugar a 60 cuadros y va muy fluido. Obviamente en algunos momentos tiene alguna caída de frames, pero eso es por la carga gráfica, ya que me he dado cuenta que el mundo está mucho más vivo. Han agregado mucho más criaturas, vas a poder ver mucho más fauna que en la beta. De hecho hay momentos en las que las manaditas de los monstruos pequeños te estorban en la cacería y esto le da un toque más salvaje al juego. La verdad es que se siente muy distinto a lo que habíamos jugado en la beta, así que si te preocupaba el rendimiento en consola, no tienes de qué preocuparte, que va muy bien y va muy fluido. De hecho, hasta la iluminación y las texturas se ven increíbles. Ahora pasemos a un tema importante, la música. La música del juego es increíble, no decepciona. Hay algunas nuevas composiciones que hicieron exclusivamente para Wilds. De hecho, la canción clásica de Monster Hunter, que cuando la escuchamos simplemente nos vienen recuerdos a la mente, pues va a tener 2 versiones. Tiene la versión de Monster Hunter Wilds, que es un poquito más soft, y también tiene la nueva versión grabada en el 2025. Así que si compraste la versión más cara del juego, vas a tener acceso a esta nueva versión 2025. Hay algunas canciones nuevas que me han sorprendido porque se escuchan muy bien. La versión cantada del tema principal de Wilds se me hace muy buena, así que en música no decepciona para nada. De hecho vas a poder colocar la música en tu campamento, así que si tienes alguna canción favorita la vas a poder colocar, y esto obviamente cada que te acerques al campamento vas a poder estar escuchando la música. Bueno, ahora pasemos a un tema polémico, y esto es algo que se ha movido en la comunidad de Monster Hunter, y es el tema de la dificultad. Aquí vamos a hablar ciertas cosas. Obviamente no voy a hablar del endgame porque esto ya sería spoilearles ciertas cosas, pero lo que les puedo decir es que la dificultad está bastante bien. Para un jugador promedio no vas a tener mucho problema, pero eso depende del arma que estés utilizando, ya que algunos monstruos son muy agresivos y también tienen daño en área, por lo tanto va a ser muy difícil que te mantengas pegado al monstruo, ya que hay monstruos bastante agresivos. Una de las cosas que me ha gustado es ver la evolución de las batallas, pero si te han gustado las últimas batallas que tuvimos en Iceborne, por ejemplo, cuando vino Alatreon, Fatalis o Safiyiva, bueno, pues este tipo de mecánicas han sido incorporadas en algunos monstruos en esta entrega. Así que en uno de los momentos en los que morí es porque no sabía la mecánica, pero después de que hayas muerto no te preocupes porque te va a salir un pequeño tutorial donde te explica que ese monstruo tiene una mecánica. De esta forma te vas a enterar de qué es lo que te mató, porque muchas veces es no sé qué está pasando. Así que una de las cosas que me han gustado es que hayan incorporado ciertas mecánicas en algunos monstruos. Ahora, hay un tema que me ha gustado muchísimo, es el tema de la agresividad de los monstruos. Los monstruos, a diferencia de otras entregas que nada más lo único que agregan es más daño o más vida, aquí los monstruos, dependiendo de la dificultad, van teniendo más agresividad. Van cambiando algunos patrones. No es lo mismo cazar los primeros monstruos a unos monstruos más adelantados porque hacen patrones distintos. Eso quiere decir que ahora utilizan ciertos patrones distintos. Una
Una de las cosas que me sorprendió es el focus que ya te hacen los monstruos. Muchas veces van a quererte matar de una y van a ser muy agresivos. Una de las cosas que me han sorprendido es que cuando están haciendo focus siempre se van a pegar hacia ti. Por lo tanto, aunque ruedes, en lugar de que el monstruo vaya a dar un golpe o te vaya a atacar, lo que hace es que va a seguir sobre ti. Por lo tanto, aunque estés rodando, el monstruo va a seguir y va a seguir y va a seguir y no te va a soltar. De hecho, a veces termina siendo un poco desesperante porque como estás rodando te vas a pegar con las paredes y el monstruo va a ir directamente a ti, y como lo tienes tan frente y no te puedes mover, llega a ser bastante frustrante. Pero el tema de la agresividad de los monstruos me ha sorprendido. Eso sí, si estás cazando un monstruo de nivel alto y empieza a tener poca vida y empieza a subir su agresividad, empieza a hacer movimientos bastante continuos y se vuelve muy agresivo. Esto cambia completamente la batalla porque ya vas a saber que está a punto de morir, pero muchas veces no te va a dejar hacer nada porque va a empezar a lanzar muchísimos ataques, así que lo único que te queda es aguantar lo más que puedas porque después de un tiempo se va a cansar y ya después de que se canse ahí lo vas a poder derrotar. Pero realmente algunos monstruos terminan siendo bastante molestos si no los cazas muy rápido y dejas que empiecen a ponerse agresivos, así que por el tema de dificultad no te vas a preocupar porque sí es bastante retador. Eso sí, siento que para los jugadores nuevos sí va a ser un poco frustrante al inicio, así que si eres nuevo en la saga te recomiendo que tengas paciencia, te equipes bastante bien o vayas buscando un arma que te venga mejor. Ahora vamos a tocar algunos temas que no me han agradado del todo, y es el tema de los monstruos. La cantidad de monstruos se me hace bastante poca, es mucho menos que los de World y más adelante se empieza a sentir un poco repetitivo. Aunque la parte de la historia, pues en lo que los vas descubriendo, pues va a ser toda novedad, pero Monster Hunter Wilds va a traer mucho menos monstruos que Monster Hunter World y que Monster Hunter Rise. Así que lo que tenemos que hacer es esperar a ver qué monstruos vayan a ir metiendo con el tiempo, ya que ahora sabemos por qué nos han dicho que viene Mitsutsune, porque así la gente sabrá que vienen más monstruos y no se queda con ese mal sabor de boca de que son muy pocos monstruos en el juego. Así que ya sabiendo esto, creo que Capcom anunció demasiados monstruos en los trailers. Y ahora por último vamos a hablar de los sets. Esto es algo que realmente a mí no me ha gustado del todo. La justificación que nos dieron los desarrolladores es que tuvieron que hacer esto porque ibas a tener dos armas, pero realmente esto no funciona, ya que si estás trayendo un arco, muchas de las habilidades del arco no vas a poder aprovecharlas en ninguna otra arma, así que hay armas que necesitan un set específico y vas a terminar utilizando un arma secundaria que sea la misma que estás utilizando en principal, solamente que otro elemento, o algo que combine perfectamente con tu arma principal, ya que muchas veces los sets no van a ser compatibles. Así que la justificación que nos dieron de que es para que puedas tener dos armas es bastante nula, y lo que realmente a mí no me ha gustado es la gran limitante que tienes para poder poner habilidades ofensivas. Esto se siente como que quieren agregarle dificultad artificialmente, ya que no vas a poder hacer el set que tú quieras. Normalmente estamos acostumbrados en la saga de Monster Hunter, en la cual tú vas a poder tener una gran variedad de sets y esos sets los vas a ir acomodando como tú quieres. Aquí lo único que haces es ver qué arma tiene más raw o qué arma tiene más elemento, porque muchas veces las habilidades del arma te van a dar igual, ya que lo más importante va a ser las estadísticas de las armas. A lo largo de la historia y en lo que vas desbloqueando todo, vas a estar totalmente limitado a nada más lo que sea el raw del arma, la afinidad y el elemento, porque no vas a tener slots de joyas, y si vas a tener un slot de joya va a ser de nivel 1, por lo tanto vas a tener 0 habilidades ofensivas en lo que es el set. Y aunque más adelante puedas armar un mejor set en el endgame, también termina siendo extremadamente limitado. Así que este nuevo sistema no terminó de agradarme. Ahora, para complementar esto, supongo que en el apartado de los sets de armadura, que es donde vas a tener habilidades defensivas, tienes algunas habilidades que se activan en determinada situación. Por ejemplo, tenemos Resentment, tenemos Instigador, tenemos nuevas habilidades que al momento de esquivar aumentan tu ataque, guardia ofensiva, bonus salud completa, cuando tienes la afinidad completa también te aumenta el daño. Digamos que todas esas habilidades circunstanciales se van a poder poner en el set y va a ser lo único que te aumente el daño, ya que si quieres tener alguna habilidad ofensiva permanente va a ser muy difícil que la puedas conseguir, o simplemente vas a tener algunos puntos de cierta habilidad. Así que limitar demasiado a los jugadores realmente no me ha gustado. Siento que la mecánica de tener dos armas se me hace bastante obsoleta, porque todo el set lo vas a enfocar al arma principal y el arma secundaria pues digamos que va a pasar desapercibida, ya que si estás ocupando otra arma pues hay muchas habilidades que no te van a servir. Así que el tema de limitar muchísimo las habilidades ofensivas es algo que no me ha gustado. Obviamente te vas adaptando a ver cuál funciona, cuál te aumenta más el daño. Entiendo que también esto lo hicieron porque en las habilidades defensivas vas a poder ocupar habilidades que no se ocupaban para nada, ya que había muchas habilidades que simplemente las dejábamos de un lado por irnos por un set ofensivo. Pero ya viendo cómo ha cambiado el sistema de joyas, en las habilidades ofensivas te dan una oportunidad de subir niveles. En cambio en las armaduras digamos que nada más vas por el nivel de joya, así que cuando vayas
vayas a poner alguna joya de nivel 1 o nivel 2, pues vas a poder rellenar con alguna habilidad que te sirva en la batalla. Por ejemplo, para no gastar tantos recursos, o poder recolectar un poquito más, o meter alguna habilidad defensiva ante algún elemento, o alguna cosa de supervivencia, ya que las joyas de nivel 1 pues digamos que no tiene algo que te beneficie al daño. Así que muchas veces vas a terminar rellenando tu set con algunas habilidades que vayas encontrando en las joyas. Ahora, una de las cosas que son bastante interesantes, que se sale un poquito de lo que veníamos manejando en la saga, es el tema de poder conseguir materiales, el tema del farmeo. Aquí sí vas a tener que salir un poquito a farmear si quieres cosas más en específicas. El tema de la cosecha lo han cambiado, ahora es un modelo distinto, que el cual pues al principio vas a sentirte que no tienes nada, que vas a estar agarrando los recursos salvajes que vayas encontrando en tus cacerías. Ahora sí vas a tener que estar recolectando mientras vas en la cacería, ya que muchas veces no vas a tener ni para poder lanzar ninguna flash. Así que el tema de estar recolectando cosas mientras estás en la cacería, creo que es un cambio que han hecho para que tengas que explorar un poquito más, para que vayas aprovechando la slinga. Por eso la slinga ahora la vas a poder recoger a la distancia, ya que de esta forma vas a poder obtener los recursos mucho más rápido. Pero en general digamos que ahora sí los materiales escasean bastante y vas a tener que salir a farmear unas veces para poder irte de la cacería. Así que han hecho este cambio para que puedas irte a explorar y puedas ir a encontrar las cosas en la naturaleza. Eso sí, a pesar de que tenga algunas cosillas que no me hayan agradado de Monster Hunter Wilds, te puedo decir que es un gran juego. Nos va a divertir bastante, vamos a tener que pensar un poquito más los sets, el tema del farmeo va a ser bastante pesado si quieres hacer varias armas o si quieres hacer de diferentes elementos. El tema de conseguir materiales lo ha balanceado bastante bien para que no se sienta tan roto el tema de estar rompiendo las heridas. Eso lo han balanceado bastante bien, así que no va a ser tan fácil que saques las cosas, y créanme que nos va a dar muchas horas de entretenimiento este juego. Así que bueno, espero que te hayan gustado mis impresiones sobre el juego. Ya en un par de días estaremos haciendo un Steam pre-lanzamiento, así que estate atento a la plataforma morada porque estaremos jugando Monster Hunter Wilds antes de su lanzamiento, y ya que salga el juego para todos vamos a estar jugando con la comunidad. Así que si no me sigues en la plataforma te la voy a dejar en un comentario fijado. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.